Que el Señor les bendiga a todos, es una gran bendición tenerles por acá. Bueno, hoy tenemos el partimiento del pan y quiero anunciarles que estamos comenzando nuestro tiempo este mes, el mes de mayo va a ser un tiempo donde vamos a estar hablando del tema de familia. Al final de mayo vamos a cerrar nuestro mes con nuestra conferencia de familia. Hemos comenzado con buen pie, como estuvimos haciendo referencia ahorita, con el día 1 de mayo, con este paseo de familia. Y durante todo este mes vamos a estar predicando acerca del tema de familia. Creemos que es un tema de crucial, escúchame, de crucial importancia, y también vamos a estar deteniendo entonces el tema de la predicación de la carta a Colosenses. Nos hemos quedado, bueno, en el trailer hemos terminado el capítulo 2 y vamos a comenzar el capítulo 3, aunque nosotros todavía estábamos recién comenzando el capítulo 2 aquí en Punto de Misión, ¿vale? Así que quiero pedirte que puedas abrir tu corazón. Este tema de familia es un tema importante. Voy a estar predicando simultáneamente, es decir, el mismo tema que estoy predicando en la mañana, lo voy a estar predicando de familia acá con ustedes. Así que no te pierdas este tiempo que vamos a estar predicando acerca de familia, que será de gran bendición. Así que quiero que abras tu Biblia, vamos a la palabra del Señor, vamos a la palabra de Dios en tu Biblia, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 12, Evangelio de Lucas, capítulo número 12. Evangelio de Lucas, en el capítulo número 12, cuando tú lo consigas, por favor, ponte de pie, vamos a darle la reverencia, el respeto a la palabra del Señor que ya merece. Estamos en el Evangelio de Lucas, capítulo número 12, versículo número 49 del Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 12 y versículo número 49. Vamos a leer de una manera antifonal. Yo voy a leer en el versículo 49, tú lees el versículo 50 y así vamos a ir hasta el versículo 53. Son pocos versículos, de manera que pudiéramos hacer este ejercicio. Estamos en Lucas, capítulo número 12, versículo 49 al versículo número 53. Si tú lo tienes, por favor, dime un fuerte amén. 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 Bien, dice así la palabra del Señor. Fuego vine a echar en la tierra, y que quiero si ya se ha encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, siempre en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Vamos a leer el 53 todos a la voz de 3, 2 y 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Hermano, tremendo este versículo. Es un versículo categórico, es un versículo que, si te das cuenta, hay unas declaraciones firmes acerca de familia. Yo quiero predicar bajo el tema en esta tarde, el cual he titulado Familias en Guerras. Familias en guerras. Y tú puedes decir, pastor, ¿cómo puede ser posible que en las Escrituras haya una declaración? Y a propósito, es una declaración de parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo puede ser posible que haya una declaración literal, escúchame, tan profunda de los labios de nuestro Maestro? El versículo 49, el Señor está diciendo, fuego vine a echar en la tierra, y que quiero si ya se ha encendido. Qué terrible es el hecho de pensar de que existen familias que estén en guerra. Oremos al Señor y que Dios pueda ayudarnos a entender cuál es la razón de esta guerra. Parece un poco paradójico el poder leer estos versículos y poder pensar que el Señor ha traído guerra. ¿Sabes lo que es literalmente una guerra en una familia? Dios quiere hablar a tu corazón y a mi corazón, a mi vida, y que podamos ver a través de la palabra del Señor lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos en este momento, Padre, a comprender tu palabra. Permite que tu palabra, Señor, pueda abrir un hoyo en nuestras vidas, en nuestros corazones, de manera que ella nos desafíe a tomar decisiones que puedan glorificar y exaltar tu nombre, Señor. Oramos en este momento, habla, Señor, a nuestras vidas y permite que tu corazón pueda hallar una vida dispuesta, un corazón dispuesto a obedecerte, a buscar tu rostro, Señor, de manera que ponemos en tus manos este momento, que tu nombre, oh Señor, pueda ser glorificado, Señor. Dios mío,
perdónanos si es que ahora mismo estamos en una familia en conflicto, en guerra, Señor. Y permítenos que tu palabra, Señor, nos ministre en esta tarde. Gracias te damos y tu nombre sea siempre glorificado. Ponemos esta predicación en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bien, puede tomar asiento, mis hermanos, ahí donde está. Permíteme avanzar rápidamente en mis notas introductorias. Vamos a ver, bajo este tema, familias en guerra. Es interesante el hecho de pensar que vamos a ver que Lucas empieza su evangelio como cronista, de la manera como Lucas ha ordenado cada uno de los aspectos. Vamos a ver que Lucas comienza este evangelio en el capítulo 2 y versículo número 14 diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, dice Lucas, paz, ¿te recuerdas? Y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Es interesante el hecho de pensar de que este evangelio de Lucas comienza con una declaración de paz. Y ahora vemos en la altura del capítulo 12 y versículo 49 unas declaraciones, hermanos, que tal vez al leerlas y sacarlas fuera de su contexto, podríamos malinterpretar lo que la palabra del Señor nos está diciendo o lo que propiamente Jesucristo está tratando de transmitir. Pero déjame y permíteme decirte que aquí tenemos ahora mismo una de las paradojas más resaltantes de todo el Nuevo Testamento. Algo paradójico, es algo que tiene aparentemente una contradicción en sí misma. De manera que el versículo 49, de la boca del Maestro, escúchame, de la boca del mismo Dios, está diciendo en el 49, fuego vine a echar en la tierra. Y dice, ¿y qué quiero? Literalmente, si ese fuego ya se ha encendido, pero ahora el Señor parece contradecir esta promesa de que gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Pero vamos a ver a través de este mensaje que no hay paradoja en esto, que no hay contradicción alguna, sino que el Señor, vamos a ver a través de este mensaje, está tratando de atinar perfectamente a su plan y a su propósito. Y verdaderamente, escúchame algo, lo que significa cuando el Señor Jesucristo llega a una vida, o cuando el Señor Jesucristo llega específicamente a una familia. Jesús, en efecto, es el Dios de paz. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 dice la Escritura: y el Dios de paz os santifique, dice la Biblia, por completo. De manera que la Biblia lo llama como el Dios de paz, o el Shalom, es nuestro Señor Jesucristo. De manera que la Biblia nos enseña de manera categórica, mis hermanos, en Romanos capítulo 5 y versículo 1, dice: justificados pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero a menudo necesitamos comprender que ese Dios de paz, esa paz que tenemos con Dios y para con Dios, a través y mediante de la fe en Cristo Jesús, lejos tal vez, escúcheme algo, lejos tal vez de convertirse en una declaración de paz o un mensaje que enviamos a nuestra familia. Aquí lo paradójico de este versículo 49 se convierte en una declaración, lejos de ser de paz, se convierte en una lamentable declaración, mis hermanos, de guerra. Entre parientes, entre amigos, entre personas que amamos literalmente. ¿Y cuál es la razón de esto, pastor? Escúchame, Jesús ha venido, Cristo Jesús en medio de nuestras vidas, Cristo Jesús en medio de nuestros hogares. Es una proclamación de guerra, es una proclamación, escúchame, de división. Pero es paradójico, pastor. Sí, pero hay una razón por la cual es paradójico. Permíteme rápidamente colocar fundamentos bíblicos a esto que estamos tratando de expresar y de exponer. Por ejemplo, Juan capítulo 7 y versículo número 12 dice: había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían no, sino que engaña al pueblo. Está hablando específicamente de nuestro Señor Jesucristo. El pueblo está diciendo no, unos decían no, que bueno, otros decían no, que engaña al pueblo. Y había un tumulto, había una forma en la que el maestro, vamos a ver, que va a despertar pasiones como hoy las despierta tal vez en medio de nuestros familiares y en medio de la sociedad en la cual estamos. Permíteme avanzar en el fundamento bíblico. Estoy en Juan, luego en el capítulo mismo 7 y versículo 43. Hubo entonces disensión entre la gente. Y mira lo que dice de manera categórica: hubo disensión entre la gente a causa
de Él. De manera que la persona de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él representa, Él es la luz del mundo, y esa luz, hermanos, va a causar disensión en medio de un mundo lleno por completo de tiniebla. De manera que cuando Cristo Jesús está en nuestra vida, de manera que cuando Cristo Jesús llega a una familia, lo que va a producir, y se corresponde por completo en este contexto, lo que va a producir propiamente va a ser disensión por completo. Escúchame, hermanos, en una familia. Finalmente Juan 10:19 sigue enfáticamente diciendo, Juan 10:19, y volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Versículo 50 dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. Está hablando del bautismo, de su muerte, de su sufrimiento, de lo que Él atravesaría a través de su muerte, sepultura y resurrección. De un bautismo, sigue diciendo el Señor Jesucristo, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Cómo me angustio hasta que se cumpla? Versículo 51. Pensáis que he venido, ustedes piensan, una pregunta de forma retórica, dice, pensáis que he venido para dar paz en la tierra. Es una pregunta retórica, él básicamente lo ha contestado ya en el versículo número 49, en la anterior cláusula del versículo, ya ha contestado y ha dicho, he venido a traer fuego. Y escúcheme algo, el fuego ya se encendió. La persona de Jesucristo va a causar disensión en una sociedad, va a causar una disensión en una familia donde esa familia o esa sociedad quiere caminar en tinieblas. Y él dice, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Y comienza de manera categórica a hablar del tema de familia. Este es un tema de familia. Y comienza a decir, ¿qué es lo que va a ocurrir? Versículo número 52, porque de aquí en adelante, es decir, a partir de Cristo Jesús, a partir de mi persona, de lo que yo represento, la luz del mundo, a partir de que Dios se ha hecho carne, lo que va a suceder, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3, tremendo. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, y la nuera contra su suegra. Mírame por aquí. Te quiero hacer una pregunta. ¿Esto es algo que está aislado del mundo en el cual tú y yo vivimos? No. Esto está lejos de lo que hoy suele ocurrir dentro de una familia, dentro de lo que pasa en una sociedad. Esto es algo abstracto que podemos tratar de torcer o que podemos tratar de manipular en las Escrituras. No. Aunque paradójico, la persona del Señor Jesucristo trae disensión en medio de una sociedad, y vamos a mirar y vamos a perfilar cuál es la razón. Pero aun cuando no hay paz en la tierra, lo que sí podemos ver y entender, que aunque no se ha cumplido esa proclamación de Lucas capítulo 1, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, lamentablemente no hay paz en la tierra. Jesús está diciendo, he venido a traer fuego en la tierra. Pero aunque no haya paz en la tierra, hay paz en el cielo. Amén. Hay gloria, mis hermanos, en las alturas. Al margen de Lucas 19:38, no tengo el tiempo. Debido a la obra concluida de Cristo Jesús, hoy podemos tener paz, hoy podemos ver a Jesucristo en su cruz, a Cristo Jesús en la cruz, garantizando la paz del creyente y de todo aquel que le invoca para salvación y vida eterna. Si creciste de repente en hermanos, en un ambiente muy difícil, ¿cuántos de nosotros hemos crecido tal vez en un ambiente hostil? Tal vez en un hogar por completo disfuncional de lo que estamos hoy en este lugar, en un ambiente hostil, donde tus padres, tus hermanos, tus familiares tal vez han sido el objeto para poder herirte en la vida, donde te has sentido desilusionado, ultrajado, tal vez maltratado, y eso ha tenido lugar justamente y triste y lamentablemente en el lugar donde tú y yo hemos crecido. Tal vez papá no fue el papá que tuvimos que tener o que deberíamos tener, tal vez mamá no fue la mamá que deberíamos tener, tal vez ese hermano o esa hermana fueron tal vez el instrumento, al igual que Esaú y Jacob, ¿te recuerdas? Tal vez ese conflicto que existía entre las familias estaba presente a lo mismo en nuestros hogares, mis hermanos. Yo quiero, y Dios quiere que tú y yo podamos entender, aunque tenemos esta declaración paradójica en Lucas 12, Dios quiere que tú y yo, mis hermanos, podamos entender que Dios, escúchame algo, que Dios no está sorprendido de lo que hemos pasado en nuestras vidas. Dios no está sorprendido. Él conoce bien a las familias disfuncionales
Y escúchame algo, Dios sabe y Dios conoce perfectamente el dolor por la que hemos tenido que atravesar cada uno de nosotros. ¿Has atravesado dolor tú? Porque yo también. ¿Ha sido difícil crecer en un hogar disfuncional, pastor? Claro que sí. Hemos crecido y hemos podido pensar y decir, tal vez si yo hubiese tenido esta familia, si yo hubiese tenido estas posibilidades, podía tener una mejor carrera, haber ido a la universidad y haber hecho tantas cosas. Tal vez si esto no hubiese ocurrido dentro de mi vida. Yo creo que tú y yo podamos entender, mis hermanos, que estamos aquí en esta tarde reunidos, papá y mamá y nuestros familiares no han sido un accidente en nuestras vidas. Lo voy a volver a repetir. No han sido un accidente en nuestras vidas. Con todos sus errores, con todo lo que tú y yo podamos ver, no ha sido un accidente en nuestras vidas. No tengo el tiempo, pero podemos revisar la vida de José y podemos darnos cuenta y entender que en la vida no existen accidentes. Tenemos un Dios soberano que controla absolutamente, mis hermanos, todas las cosas. De manera que el Señor no está distante, no está silencioso, no tenemos un Dios pasivo con sus brazos cerrados y cruzados en el cielo, en el trono, mis hermanos. Él quiere restaurar nuestras relaciones familiares. Lamentablemente, tal vez relaciones tóxicas por completo. Tal vez al tiempo de hoy tenemos familias y situaciones tóxicas, conflictivas. Él te llama, escúchame, y esto es parte del clima de este mensaje. Dios te está llamando a ser parte de ese medio, de ese canal, de ese instrumento que Dios quiere utilizar para que, lejos de ser una familia conflictiva, se convierta verdaderamente en un hogar. De hecho, la palabra hogar viene de hoguera, viene de algo que tiene que ser algo caliente, algo, no hay nada, escúchame, no hay nada sobre la tierra más sagrado en el término, entiéndeme el término metafórico, pero escúchame, no hay nada más hermoso que Dios le haya dado al hombre. Hablo de tanto de varón como hembra, que ha sido su hogar. Es un lugar especial, estar con esposa, con el esposo, con tus hijos en tu hogar, es algo especial, es un precioso tesoro que Dios quiere que, por favor, tú y yo podamos cultivar. De manera que Dios nos llama a que seamos parte de ese canal que Dios quiere utilizar para poder sanar nuestras familias. Necesitamos entender que los principios bíblicos debemos aplicarlos en nuestra familia. Le compartí a los hermanos en la mañana un viejo dicho que utilizaba mi mamá y que nos decía siempre, y ella decía, no podemos ser oscuridad para la casa. Es un dicho, por cierto, muy venezolano, y claridad para la calle. Claro que sí. Bueno, al margen, Mateo 5, 43 y 48 dice la Escritura, oíste que fue dicho, amarás. Escúchamelo, porque estos versículos tenemos que traerlos y aplicarlos a nuestra familia. El problema, por favor, hermanos, es que nosotros no aplicamos estos versículos en nuestra familia. Sigue diciendo, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Porque yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que nos maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que nos ultrajan y os persiguen. Y tú preguntas, pastor, pero esto le damos aplicación afuera. No, la principal aplicación de este versículo debe comenzar, ¿sabes dónde? En el hogar. ¿Sabes cuál es la razón? Como el título de este mensaje, por la que hay familias en guerra. Aunque cristianas, entre comillas, la razón es porque no aplicamos los principios bíblicos dentro principalmente de nuestro hogar. Pero es que escúchame algo, las menciones del versículo 43 al 44, mis hermanos, es lo que suele hacer por lo general y normalmente un creyente. ¿Qué hace un creyente? Ora por los demás, le hace bien al que le hace daño. Pero la pregunta, ¿por qué no puede ser así en nuestras familias, en nuestros hogares? Y el versículo 45 es mucho más categórico y vamos a tener la claridad del verso 45, porque el verso 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos o injustos. Porque si amáis a los que nos aman, ¿qué recompensa tendréis? Dame la atención para acá, versículo 45 está diciendo, mis hermanos, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Jesús en ninguna manera está sugiriendo en este versículo que cuando hacemos estas cosas vamos a ser salvos porque hacemos estas cosas. De hecho, en el contexto el tema no es salvación, de manera que no son pasajes soteriológicos. Básicamente lo que Cristo nos está diciendo es que por lo general y normalmente un cristiano
tiene esta conducta. Escúchame algo. Si tú y yo no queremos tener familias en guerra, necesitamos traer estos principios del Sermón del Monte a nuestra familia principalmente. ¿Cómo puedo aplicar este Sermón del Monte en la iglesia si principalmente no lo aplico ¿dónde? En mi hogar. ¿Cómo puedo vivir el Sermón del Monte en la iglesia si no vivo el Sermón del Monte en mi casa? ¿Cómo puedo vivir el Sermón del Monte en la iglesia cuando no lo vivo con mis compañeros de trabajo, con mis vecinos? Necesito vivir este Sermón del Monte en mi vida personal, en mi relación directa con mi esposa, en mi relación directa con mi esposo, ¿cuáles son mis relaciones directas? ¿Cuál es mi flecha directa? Fundamentalmente es mi matrimonio, son mis hijos, esa es mi flecha directa donde debo, claro, por eso es que va a haber guerra en nuestra familia. Porque no aplicamos lamentablemente, mis hermanos, estos conceptos y estos principios bíblicos. No tengo el tiempo, pero Levítico capítulo 19, versículo 17 y versículo 18, luego paralelamente Éxodo capítulo 23 y 4, vamos a ver que en ninguna parte de las Escrituras, hermanos, vamos a tener algo parecido como que Dios nos pide que aborrezcamos a los enemigos. Evidentemente la metáfora es perfecta, la metáfora de hecho es extrema. Escúchame, un familiar no es un enemigo. Tú me dices, pastor, usted no lo conoce. Pastor, usted no la conoce. Usted no conoce ese diablillo que tengo como hijo, esa diablilla que tengo como hija. Ponle la edad que quieras. Vamos a ver que Levítico y Éxodos no se refieren en ninguna manera a eso. Jesús nos aconseja que oremos por ellos y le hagamos el bien. ¿Te das cuenta de lo que hace un creyente? Oramos por ellos. Hacemos el bien. Ven conmigo, porque vamos a tener algo muy práctico. Tú puedes decir, pastor, es que wow, esos conflictos familiares, esa hermana mía, ese hijo mío, a esa esposa mía me provoca. No, pero escúchame, ¿qué te está diciendo Dios? Dios está diciendo, hazle bien, ora. No lo ves en el versículo, de manera que Dios nos pide que oremos por ellos, que hagamos el bien, así como el Padre lo hace con nosotros. Dios ha sido misericordioso con nosotros. Nosotros debemos ser misericordiosos con aquellos que son nuestros semejantes, principalmente con nuestra familia. Tenemos que aplicar la misericordia. ¿Sabe cuál es la debacle hoy que tenemos dentro del contexto de las iglesias? Dentro del contexto de las redes sociales, escúchame, ¿sabes algo? Que hay poco cristianismo verdadero. Este es el cristianismo, pero de Cristo. Es el real, el verdadero. Aquel que la Biblia dice, ora por los que te hacen mal. Hazle el bien por aquellos que te ultrajan. Hemos aplicado siempre una frase que conocemos muy común, ¿verdad? Sí, es una realidad. El hecho de que dos cristianos se casen no quiere decir que haya un matrimonio cristiano. Voy a cortar quirúrgico. El hecho de que tú y yo seamos cristianos no quiere decir que nos comportemos como cristianos en una sociedad y en nuestra familia. Hemos fracasado como iglesia, hemos fracasado como creyentes en tanto en cuanto queremos pagar mal y no queremos pagar con bien. El apóstol Pablo escribe en el libro de Romanos, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber. Está hablando las mismas palabras que Cristo, solo que las está desglosando, porque haciendo esto, ascuas de fuego acumulará sobre su cabeza. Pero ¿sabes qué es lo que ocurre con nosotros los creyentes? Nos rebajamos al nivel de aquellos que no conocen a Cristo. ¿Y en qué sentido nos rebajamos? Caemos en la misma contienda, en las mismas disensiones. Yo quiero hacer una pregunta que es la misma pregunta que hacía nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué recompensa tendremos si hacemos lo mismo que los otros hacen? Yo quiero hacerte una pregunta y queremos hacernos una pregunta en este momento. ¿Qué hace usted más que los demás? ¿Qué hacemos más que los demás? ¿En dónde está la diferencia de aquello que el Señor Jesucristo dice para que seáis como vuestro Padre, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos? Pero es que ni la mínima hacemos. El problema del cristianismo de hoy, de ese cristianismo light, ligero, es que ni siquiera podemos calzar la mínima que el Señor está diciendo. Ahí tenemos el gran problema. Debemos, hermanos, imitar a nuestro Padre Celestial. La palabra perfecto que conseguimos ahí no habla de perfección moral, para que seáis perfectos. Esa palabra perfecto es la palabra para la madurez en griego. ¿Qué significa eso, pastor? Está hablando del ascenso de la madurez. Permíteme rápidamente colocarte un ejemplo. Puedes imaginar un creyente
que el evangelio ha llegado a la vida de un creyente en una familia que nunca hubo evangelio, nunca hubo cristianismo, y han pasado cerca de 20 años y no ha habido un cambio en ese hombre, en esa mujer, en ese joven, no ha habido un cambio de ninguna manera, no ha habido cambio de estilo de vida, de conducta, de nada, no ha habido cambio absolutamente de nada. La pregunta: ¿ha habido un crecimiento hacia la madurez? Eso es lo que significa la palabra perfecto. De manera que en el versículo 48, la palabra perfectos señala la senda de la madurez y del carácter. No es que es perfecto moralmente, pero hay un grado de madurez y de carácter que Dios ha perfeccionado y que va perfeccionando. Es lo mismo que conseguimos en Filipenses capítulo 1 y versículo 6. Estando persuadido de esto. ¿De qué? Del que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a ser? La raíz griega es telios, que tiene que ver con el fin último de las cosas, con una perfección una madurez a la que Dios quiere llevarnos. Familias en guerra, claro. Si Dios no está perfeccionando nuestras vidas, ¿cómo no pueden haber familias en guerra? ¿Cómo no pueden haber familias en guerra? Y tú y yo nos podemos preguntar, ¿cómo puede ayudarte Jesús a amar a aquellos que están cerca de ti y que muchas veces son personas, mis hermanos, que son hirientes? La razón por la que el Señor Jesucristo, por favor, está diciendo: he venido a traer fuego. Y el fuego ya está encendido, es porque Jesucristo, escúchame algo, representa la luz. Y una de las razones es que cuando Cristo llega, la vida de una persona va a comenzar a perfeccionar ese carácter, va a comenzar a edificar ese carácter y va a llegar al punto de que ese hombre y esa mujer van a parecerse tanto a Cristo que sabe qué es lo que va a producir en un hogar. Va a producir disensión y va a producir guerra. ¿Y por qué, pastor? Porque vamos a tener a un creyente buscando servir a Dios. Entre tanto, vamos a tener a otra persona, aunque se llame creyente o no se llame creyente. Es decir, que la presencia de la luz va a hacer que vaya un conflicto y que haya un conflicto en medio de ese hogar. En el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, Jesús ha dicho: vosotros sois sal y luz de la tierra. La presencia de la luz en un hogar de tinieblas, en una sociedad de tinieblas, va a producir tensión, y es inevitable que cuando alguien camina con Cristo Jesús, es inevitable que cuando alguien camina a la luz y en pos de la luz de Jesús, no pueda haber conflicto. La Biblia dice de manera categórica que la luz en las tinieblas resplandece. Esa es la razón de la guerra y la disensión y el conflicto en el hogar. ¿Estás tú en esa guerra verdaderamente? El Señor comienza con unas palabras sorprendentes sobre cómo debemos relacionarnos, y Jesús nos va a enseñar cómo es la forma, cómo debemos relacionarnos de forma correcta con nuestros familiares. Y aquí vamos a tener otro lenguaje categórico, profundo, y que nos va a hacer un choque por completo en nuestra mente. Lucas capítulo 14, 2 capítulos mucho más adelante, y versículo 25, mira lo que dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece. Mira las palabras. Primero, con el contexto y respecto al contexto de familia, Jesús ha dicho: he venido a traer fuego. Pero ahora en Lucas, 2 capítulos más adelante, en el capítulo 14 y versículo número 25, dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo. Mira lo que dice. Esto es familia. Está hablando de familia Jesús. Les dijo: si alguno viene a mí, y mira lo que dice, y no aborrece ¿a quién? A su padre y a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ven conmigo. Jesús nos va a enseñar a tener relaciones correctas con nuestros semejantes y con nuestra familia. Aquí tenemos el clima, aquí tenemos el epicentro de la enseñanza clara de lo que Él nos ha dicho anteriormente en el capítulo 12, que nos ha dicho: he venido a traer fuego y guerra al mundo y a la tierra.
¿Sabes cuál es la forma de relacionarnos correctamente? Lo tenemos de manera explícita en estos versículos. ¿Sabes cuál es la forma y la manera de relacionarnos correctamente con nuestros familiares y con las personas? Escúchame algo. La palabra aborrecer que tenemos en este versículo no significa odio en ninguna manera. Jesús no está suponiendo y Jesús no está diciendo que debemos aborrecer a nuestros hijos, a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros esposos. Eso no es lo que Jesús nos está diciendo. De manera que la palabra aborrecer no sugiere un antagonismo positivo, sino más bien amar menos. Amar menos. ¿Sabes qué está diciendo Jesús? Que debemos amar menos a padre, a madre, a hijos, a hijas. Ven conmigo, porque la aplicación práctica de este versículo, ¿sabes cuál es? Simplemente que no podemos hacer de nuestras familias propiamente un Dios. No puedes hacer de tu pareja, no puedes hacer de tu esposo, no puedes hacer de tu esposa ni de nuestros hijos un Dios. ¿Sabes cuál es el problema de la sociedad que tenemos? Que hemos endiosado a la familia. La familia no puede estar por encima de Dios. Y alguien dice muy piadoso, hermano, perdóneme, la familia está por encima de Dios. Tú estás equivocado. Estás incorrectamente equivocado por completo. Nosotros por lo general solemos separar lo secular de lo espiritual, pero escúchame algo, lo secular y lo espiritual no están separados de ninguna manera. Escúchame, porque cuando amamos a Dios, vamos a buscar a Dios juntos, simultáneamente, de una misma manera, buscaremos a Dios. Jesús está diciendo, si tú piensas satisfacer más a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, más que a mí, va a haber conflicto y guerra en ese hogar. Necesitas, escúchame algo, entender que estamos en una declaración de guerra, que servir a Jesús es una declaración de guerra. De manera que aborrecer no significa odiar, significa simplemente amar más a Dios que a esas personas que Dios ha puesto a nuestro lado. Si en una familia Dios tiene el primer lugar en mi corazón como esposo, si en una familia Dios tiene el primer lugar en el corazón de mi esposa, si en una familia Dios tiene el primer lugar en el corazón de nuestros hijos, cuando Cristo es preeminente, como estamos predicando en el libro de Colosenses, no eminente, sino preeminente en nuestras vidas, escúchame algo, no va a haber razón de guerra, porque ¿sabes cuál es la razón? Todos estamos persiguiendo el mismo propósito. Todos queremos servir al Señor. Todos estamos diciendo, Josué capítulo 24, yo y mi casa serviremos a Jehová. El tema más importante del capítulo 24 de Josué, sobre 15 veces hace referencia de la palabra servir. Juntos vamos a poder declarar, una cosa he demandado de Jehová y esta buscaré. Estar yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Te das cuenta cómo no puede haber separación? Pero es que cuando decimos, no, mi familia es más importante, ¿qué estás haciendo? Estás desligándolo por completo de Dios. Dios tiene que estar involucrado, Dios tiene que estar en el asunto. Y alguien dice, pastor, esto es demasiado radical. ¿Tú crees que es demasiado radical? ¿No te parecen que las palabras del maestro cuando dice, he venido a traer fuego, y el fuego ya se encendió? Ustedes piensan que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz y no he venido a traer espada. He venido a traer literalmente guerra. En el contexto de estos pasajes vamos a ver que del versículo 28 al 30 el Señor Jesucristo se presenta como un constructor. Versículo 31 al 33 vamos a ver que el maestro se representa como un rey, un constructor que dice, ninguno va a construir una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, es decir, los materiales. Y luego va a decir, ningún rey que va a marchar contra una guerra. De manera que estos versículos hablan específicamente de nuestro Señor Jesucristo y no del creyente. Jesús está edificando una iglesia y necesita tener los mejores materiales para poder, él dice en Mateo 16, yo edificaré, es un posesivo, yo edificaré mi iglesia. Yo a ti te digo que tú eres Petros, una roca pequeña, pero sobre esta pétara grande, esta roca grande, voy a edificar mi iglesia. De manera que Jesús quiere edificar su iglesia con los mejores materiales. De manera que tú y yo también necesitamos edificar nuestra familia con los mejores materiales. La palabra de Dios y la oración. Él está librando una batalla y debe tener los mejores soldados.
Y aquí surge una pregunta que todos podamos hacernos. ¿Somos la clase de persona y somos la calidad de creyentes que Dios y que Jesucristo puede usar? ¿Te recuerdas que al principio decíamos familias en guerra y decíamos que tú eres el instrumento que Dios quiere utilizar para poder edificar tu familia y para poder traer cambios a nuestra familia? Y la pregunta es, ¿eres el soldado que Dios quiere para poder edificar tu familia? ¿Eres esa clase de constructor que va a utilizar los materiales adecuados para poder edificar una torre? Necesitamos ser constructores de nuestro hogar, necesitamos ser edificadores de nuestra familia, de nuestros hogares. ¿Somos perfectos? No somos perfectos, en ninguna manera somos perfectos, pero escúchame algo, podemos tener y tenemos la palabra de Dios para poder edificar y cimentar nuestra familia. ¿Y de qué manera? Coloca a Cristo en el medio. Coloca la palabra de Dios en medio, escúchame, de nuestros hogares. De manera que estos versículos, en una esencia general, nos hace un llamado al discipulado. Dios establece requisitos. Dios dice que deben haber requisitos de aquellos que quieren seguir a Jesús. Debemos tomar la cruz y seguirle cada día, llevando una influencia positiva y marcada en nuestras familias. Y tal vez estemos pensando, ¿cómo puede este pasaje ayudarme a amar a mi familia cuando Dios dice que el que no aborrece a su papá y a su mamá? Bueno, ¿sabes cuál es la clave del versículo? Debes colocar a Dios por encima de todo el mundo dentro de tu hogar. Pero eso no me ayuda a solucionar los conflictos, la toxicidad que hay en la familia. Necesitas poner a Cristo en medio. Quienes vayan a ver este video, necesitas entender que debes poner a Dios en medio de la familia. ¿Qué significa? Colócalo en primer lugar, dale lo mejor, el tiempo, el dinero, todo lo que puedas tener, dáselo lo mejor que tengas para Dios. Eso no nos garantiza una vida moral perfecta, pero escúchame algo, la familia va a ir viento en popa. Podemos estar seguros de eso. Pareciera, volvemos a insistir, que Dios nos está incitando al odio de ninguna manera, pero Jesús nos está diciendo de forma literal que debemos odiar a tus padres, a madres, a hijos. Solamente nos está pidiendo que debemos obedecerle a Él por encima de todas las cosas. Decirte que aborrezcas a tu familia desmentiría las otras enseñanzas que de manera paralela Jesús tiene en las Escrituras, como por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué te parece esos versículos? ¿Qué te parece 1 Timoteo 5:8, donde la Escritura dice, porque el que si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor literalmente que un incrédulo? Por lo tanto, ¿qué nos quiere decir el Señor? Necesitamos ir al pasaje claro. Rápidamente, Mateo capítulo 10 y versículos 37 y 39. Mateo capítulo número 10 y versículo 37 al versículo número 39. Aquí tenemos la claridad de estos pasajes anteriormente que hemos visto. Dice, el que ama a padre o a madre más que a mí. En los versículos anteriores Jesús ha dicho, el que no aborrece. Ahora dice, el que ama a padre o a madre. No está diciendo que no le amemos. El que lo ama más. Aquí tenemos la claridad en el pasaje. Más que a mí. Mira el énfasis del Señor Jesús. Y vas a ver la repetición de digno, 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 digno. No es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Una vez que nos hemos identificado con Jesucristo y le hemos confesado, no somos parte de una guerra. Tenemos que entender que si tenemos a Cristo en el corazón, formamos parte, hermanos, de una guerra. Necesitamos tú y yo entender que no podemos darle tregua al enemigo. ¿Sabes cuál es el gran problema de los creyentes? Que negociamos los principios y las convicciones bíblicas. El día del Señor es el día del Señor. Yo y mi casa serviremos a Dios.
Pero por lo general viene alguien y es fácilmente hacernos deslizar de nuestras convicciones y te dice, hey, ¿qué vas a hacer el día domingo? ¿Por qué no nos vamos a la playa? ¿Por qué no hacemos esto? Te invito a una fiesta en el colegio, te hago esto y esto y esto. ¿Y sabes qué es lo que hace por lo general el creyente? A ese inconverso, a esa persona que no conoce a Cristo, le dice, pensándolo bien. Y comienza a pensar si tiene alguna actividad y dice, voy a hablar con el pastor, hablaré con el líder de la música, hablaré con esto y esto y esto. Y arregla las cosas. ¿Y sabes cuál es el mensaje básicamente que envía? Y alguien dice, pero no podemos ser tan extremistas. Claro que sí, podemos tener toda la libertad que queramos, pero escúchame algo, cuando tú y yo seamos débiles con respecto a nuestra relación con Dios, a la prioridad de Dios, enviaremos un mensaje a aquellos que no conocen a Cristo. Sí, Cristo nos ha llamado a la libertad y nos metemos y nos emborrachamos. Dime, ¿cuál libertad es esa en Cristo Jesús? ¿Qué diferencia puede existir? De ninguna manera. Necesitamos entender que estamos en un campo de batalla, en un campo de guerra y no podemos bajar la guardia. Jesús les había dado paz, pero el pueblo le rechazó y el resultado fue guerra y fue espada. La única manera en que el creyente puede escapar del conflicto es negar a Cristo. Lo hemos visto, Santiago capítulo 4 y versículo número 4. El que se hace amigo del mundo se constituye literalmente un enemigo de Dios. Eso no lo puedes cambiar. Por más que dice, pastor, no podemos ser tan radical, no podemos ser tan... Pero ¿qué es lo que dice el versículo entonces? Dime qué es lo que significa ese versículo, que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La palabra mundo ahí no significa persona, significa literalmente el sistema de cosas. Dime qué significa ese versículo. No podemos escapar del conflicto. Entonces el creyente estaría en guerra con Dios y consigo mismo. La verdad es que, escúchame, es que seréis muy queridos en este mundo cuando negocias los principios bíblicos. Lamentablemente Lot es un ejemplo de un creyente que hizo tregua con el mundo. Dice que sus tiendas poco a poco se fueron mudando hacia Sodoma. ¿Tú crees que Lot no sabía que lo que imperaba ahí era el homosexualismo y el pecado? Claro que lo sabía. Y aún así en la misericordia de Dios, ¿sabe cómo lo llama la Biblia? ¿Sabe cómo lo llama Pedro? Considerad al justo Lot. Dice que de paso afligía su alma escuchando y mirando en los hechos inicuos. Yo no sé, este versículo complejo, ¿verdad? De poder comprenderlo, pero te digo la verdad, este es el Lot que dijo, tomen a nuestras hijas. Su mente se había depravado, se había pervertido por completo. Aquí tenemos a nuestras hijas, tómenlas a ellas. ¿Te recuerdas la historia cuando vinieron los ángeles? Es una depravación moral familiarmente. Escúchame, Lot no tuvo testimonio en Sodoma de ninguna manera. Él no conocía claro que conocía al Dios de Israel. No conocía la palabra de Dios, claro que la conocía. Sin embargo, se dio. Permíteme avanzar para ir aterrizando rápidamente en este mensaje. Nuestra devoción a Él debe ser tan única. Escúchame esto. Nuestra devoción a Él debe ser tan única que cualquier otro amor en comparación parecerá odio. Lo voy a volver a repetir si nuestra mente no lo comprende bien. Nuestra devoción a Él, es decir, a Jesucristo, debe ser tan única que cualquier otro amor fuera del que nosotros le tenemos a Dios, puede parecer odio. A ver, todos crecimos en familias en que los padres y hermanas familiares pecaron contra nosotros. ¿Es así o no es así? Todos crecimos en familias como esas. Cuando nuestra necesidad de recibir su aprobación es más importante para nosotros que nuestro amor por Dios, entonces ahí estamos cerca del pecado y estamos cerca del conflicto específicamente y de la guerra. Hay un escritor que ha dicho de la siguiente manera, es una especie de trabalengua, permíteme tener una lectura correcta para que podamos entender, ya estoy aterrizando básicamente. Él ha dicho de esta manera: cuando haya aprendido a amar a Dios más que a los que más quiero en la tierra, amaré a los que más he querido en la tierra más que a otros. Lo voy a volver a repetir, un poquito de poder procesar. Cuando haya aprendido a amar a Dios más que a los que más he querido en la tierra, amaré a los más queridos en la tierra más que ahora. Sigue diciendo: si aprendo a amar a los más queridos en la tierra a expensas de Dios,
Y en lugar de Dios, no amaré a los que más he querido en la tierra en absoluto. De manera que esta forma de trabalengua y de pensamiento lo que nos está diciendo es que cuando tú y yo amamos más a Dios, más vamos a amar a los que hemos querido en la tierra. Pero si por el contrario nosotros aprendemos a amar más a los que hemos querido en la tierra, en lo absoluto no amaremos más a las personas de este mundo. De manera que cuando amamos a Dios, estamos amando a aquellos que queremos. Un buen pastor ha dicho de la siguiente manera, hablando del término eclesiástico y congregacional. Se me pasó a decirle a los hermanos del fraile esta mañana. El mejor regalo que yo puedo darle a una iglesia es teniendo una buena familia. Y el mejor regalo que puedo darle a mi familia es teniendo una buena iglesia. No está separado de ninguna manera. Cuando lo que es primero se coloca en el primer lugar, cuando lo que es primero, es decir, Dios, se coloca en el primer lugar, aquello que es segundo no es reprimido, sino potenciado. De manera que cuando yo amo a Dios, que es lo primero, lo segundo, que es mi familia, entonces viene a ser ¿qué? Potenciado, dice el escritor. Y sigue diciendo, ¿ves qué sucede cuando amas más a Dios más que cualquier otra cosa? Tienes la libertad de amar de verdad a las personas. Jesús te amó a ti y Jesús me amó a mí. Que dice la Biblia que entregó su vida por ti y entregó su vida por mí. Mi responsabilidad, si yo quiero amar a mi familia, fundamentalmente es amar a Dios. Esto es de manera individual que debe estar presente en los diferentes roles. Escúchame, de ti, de mí debe de salir, escúchame, el deseo de amar y de buscar a Dios. Hombre, que estamos aquí, nosotros somos llamados a ser la cabeza de nuestros hogares. No podemos pretender que de nuestras esposas, de ellas va a salir por lo general. De hecho, en nuestras iglesias hay más mujeres que hombres. Pero hombres, de nosotros debe salir el deseo de leer la Biblia, de buscar a Dios, de conocer la palabra del Señor. No podemos esperar que esto salga de nuestros hijos, lamentablemente. Yo no tengo el tiempo para terminar mi sermón, pero voy a aterrizar en la ilustración que hemos preparado para cerrar este sermón. Las familias pueden compararse con una pequeña orquesta. Imagina una pequeña orquesta en la que cada instrumento toca al mismo tiempo. Imagínate, tenemos violines, tenemos trompetas, tenemos violonchelos, tenemos pianos, tenemos saxofón, tenemos batería. De manera que imagina una pequeña orquesta en la que cada instrumento toca al mismo tiempo. Pero hay un detalle, tocan al mismo tiempo los músicos, que puede ser lo peor. Que aunque toquen al mismo tiempo, no hay armonía. ¿Cómo suena esa orquesta? Mal. Desafinados, mal totalmente. Sin embargo, cuando hay un director, ¿sabes quién es el director, verdad? Cristo debe ser el director de esa pequeña orquesta que es tu familia y mi familia. Sin embargo, cuando hay un director que se llama Cristo Jesús, cuando Jesús viene, ¿te recuerdas que hemos comenzado esta predicación? Que hay una gran paradoja en este versículo. Pero cuando Cristo es el director de esa familia, sucede que cesa la guerra y cesa la paz. ¿Sabes cuál es la razón? Porque el director ha llegado. Él ha llegado para colocar las notas en su lugar. Él ha llegado para poder colocar y para que el violín pueda sonar afinado, para que la trompeta pueda sonar justo en su... ¿Sabes cuál es la razón? Porque Él es el gran director que puede orquestar, que puede traer armonía en tu familia. Amén. De mi familia. Amén. Con los ojos cerrados y la cabeza inclinada, ahí todos orando. Vamos, ora con Dios, habla con Dios en este momento. No te vayas de este lugar, hombre, mujer, esposo, esposa. Necesitas pedirle a Cristo Jesús que venga a tu vida. Escúchame algo. Necesitas pedirle a Él que tome el control en tu familia, que tome control en tu vida marital, que tome control en tu relación con tus hijos. Permítele a Cristo Jesús que tome el control de tu vida. Vamos con los ojos cerrados y la cabeza inclinada, todos ahí orando. Ora y habla con Dios en este momento y dile: Señor, ayúdame.
Ven a mi vida, ven a mi familia, haz que cese la guerra, haz que cese, Señor, el conflicto, haz que cese, oh Señor, la guerra en mi hogar. Vamos con los ojos cerrados y la cabeza inclinada ahí, todos orando. Vamos, hazla con Dios. Mira, escúchame, dile a Jesucristo que sea el gran director de tu vida, que sea el gran director de tu familia. Con los ojos cerrados y la cabeza inclinada, alguien que dice, pastor, ore por mí. Yo quiero orar por ti en esta tarde. Alguien que dice, qué bueno, Dios te bendiga. Puedes bajar tu mano. Alguien que dice, pastor, ore por mí. Yo quiero que Cristo, Dios te bendiga, se convierta en el director. Toma este desafío. No te vayas de este lugar sin que le digas, Señor, conviértete en el director de mi vida. Conviértete en el director de mi familia, de mis hijos, de mi esposa, de mi esposo. Vamos, habla con Dios en este momento. Querido amigo, querida amiga que nos visitas, ¿por qué no le pides a Cristo Jesús que venga a tu vida y que te salve? Escúchame, no va a haber paz en tu familia si Cristo no está en tu corazón y en tu vida. No va a poder haber tranquilidad y paz en tu corazón, en tu mente. Escúchame, no es el dinero, no es las cosas materiales, tiene que ver con Cristo Jesús. ¿Será que hay alguien en este lugar que puede decir, pastor, yo quiero pedirle a Cristo que venga a mi vida y que perdone mis pecados? Escúchame, Cristo, Dios te bendiga, puede bajar tu mano. Cristo ha pagado, Dios te bendiga, puede bajar tu mano. Cristo ha pagado el precio de tus pecados. Debes invocarle, debes creer en Él por fe y pedirle que perdone y que venga a tu vida y que te salve. Necesitas hacerla en vano, necesitas pedirle a Él que venga a tu vida y que te salve. Hazle una invitación a tu vida en este momento. ¿Será que hay alguien más que dice, pastor, ore por mí? Yo quiero pedirle a Cristo que venga a mi vida y que me perdone y que me salve. Alguien así que dice, pastor, ore por mí. Dios te bendiga. Vamos a orar. Señor, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Muy bien, puede bajar tu mano. Dios te bendiga. Con los ojos cerrados y la cabeza inclinada, ahí todos orando. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos perdón porque tal vez hemos sido causantes de guerra y de conflicto en nuestras familias, Señor. Dios mío, ayúdanos a que cese la guerra y que venga la paz en nuestros hogares, Señor. Este es un llamado a que podamos deponer por completo nuestras armas, Señor. Este es un llamado para que vengas a nuestra vida y que nos perdones ahora mismo, Señor. Quiero pedirte en este momento por aquellas personas que han alzado su mano en señal diciendo, Señor, perdóname, sé el director de mi vida. Mira aquellos que están diciendo, Señor Jesucristo, ven a mi vida, perdona mis pecados y sálvame, límpiame, transfórmame, cámbiame. Gracias, Señor. Gracias por tu maravillosa palabra y a ti sea, oh Señor, toda la gloria y toda la honra. Oramos a ti en Cristo Jesús. Amén. Y amén.